Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Adolfo Murcia Pérez. En el día de hoy voy a explicarles de manera muy somera el libro del doctor Robert Alessi, lo que intenta hacernos llegar este libro, el libro de Teoría del Discurso y Derechos Humanos. Asimismo explicaré de manera muy somera el libro del Mercader de Venecia y por último el primer capítulo del libro de estándares jurisprudenciales sobre conceptos acusatorios, la parte que nos habla sobre los hechos jurídicamente relevantes en materia penal. Perdón. Iniciando sobre el libro del doctor Robert Alessi. Como tal, el libro yo lo concibo, o lo que el doctor Alessi nos quiere ilustrar es una teoría del discurso como una teoría procesal de corrección práctica. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el autor describe la teoría del discurso jurídico como una teoría procesal de corrección práctica, porque como tal no existe perfección, no existe una medida perfecta, no existe una ley, un acto o que tenga solamente argumentos de constitucionalidad, o lo que podemos denominar como P1. Siempre habrá alguna restricción, siempre habrá algún argumento de inconstitucionalidad o P2. Pero tenemos que aclarar que esto no es un óbice o esto no es un limitante para que la medida sea declarada inconstitucional, ¿sí? Es decir, para que la ley no sea aprobada. Como tal, para el autor, la teoría del discurso jurídico no es más que un caso especial del discurso práctico general. Eso es lo que tenemos que entender, en la cual se va a buscar discutir de manera racional sobre unos problemas prácticos, entendidos estos como los problemas que conciernen a lo que es debido, a lo que es prohibido, a lo que es permitido, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en el libro, del doctor Alessi afirma que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general. También podemos denotar en el libro del doctor Alessi que existe una influencia bastante filosófica de naturaleza de concepción kantiana. También se habla bastante que, como tal, el libro ocupa numerosas teorías éticas actuales. Luego hace un bosquejo de una teoría del discurso práctico racional general y finalmente llega a su teoría, es decir, realiza su teoría de la argumentación jurídica fundada, y esto es lo más importante, en que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico. Esto es lo que tenemos que entender respecto de la teoría del doctor Robert Alessi, que no es más que es un modelo que él nos ofrece, y hoy lo podemos entender como que no es como darle rienda libre a las convicciones morales subjetivas, sino a razones morales relevantes. O sea, la búsqueda de un criterio correcto fundado en convicciones generales o extendidas. Como lo expresa el doctor Alessi, abro comillas, se debe exigir un modelo que, por un lado, permita tener en cuenta las convicciones extendidas y los resultados de las discusiones jurídicas precedentes, y por otro lado, deje espacio a los criterios de lo correcto, ¿sí? Esto es lo que busca el doctor Robert Alessi a través de su teoría, ofrecer dicho modelo. Eso para concluir respecto de la lectura del doctor Robert Alessi. Respecto de la lectura del libro del Mercader de Venecia de William Shakespeare, es un relato, una obra bastante interesante, porque en ella podemos ver cómo confronta ese derecho positivo que nos constriñe a actuar bajo los postulados de la ley, independientemente de que la ley sea en apariencia justa, buena, mala, correcta o no correcta.
es esa lucha continua. Pero en esta lectura, sí, en esta obra de teatro, se exponen unas razones superiores. Bueno, hay que tener presente que relata la historia de un mercader que se llama Antonio. Antonio se ve obligado con un judío llamado Shiloh para ayudar a un amigo suyo llamado Basanio. Resulta que Antonio le extiende un pagaré al judío, comprometiéndose a darle una libra de su carne, de cualquier parte de su cuerpo, en caso de que incumpla con la deuda de 3.000 ducados. Relatando que esto se da en el contexto de Venecia, en la época donde los judíos eran considerados no ciudadanos, se tenía bastante segregación y, se da en ese contexto. Existe cierta rivalidad entre los judíos y los católicos, puesto que los judíos eran los únicos que prestaban a interés, los católicos no les estaba permitido. Bajo las nociones morales, bajo las nociones del clero católico no les permitió en aquel entonces prestar a interés. Pero Antonio tiene esa necesidad para socorrer a su amigo Basanio. Listo, le socorre su necesidad, pero resulta que Antonio no logra en el tiempo estipulado de 3 meses saldar su deuda. Entonces se hace efectivo el pagaré. El judío, por razones personales, también motivado por el odio que le tenían hacia él, decide cobrarse su deuda a toda costa, querer saldar su deuda cortándole la libra de carne. En ese entonces, pues resulta que de manera paralela a la historia, nos encontramos con que su amigo Basanio viajó a conquistar a una hermosa joven, rica y heredera mujer llamada Porcia. Ellos se dan cuenta de la situación, contraen matrimonio, Porcia y Basanio. Y Porcia le dice que se vaya a ayudar a su amigo, que lo socorra, e igualmente le da el dinero suficiente para que logre solventar la situación. Pero de manera muy sabia, Porcia, de manera secreta, valga la redundancia, se entrevista con un primo que es un jurisconsulto, muy docto, muy versado en las normas jurídicas de aquel entonces en Venecia. Él le aconseja ciertas situaciones, ciertas cuestiones que más adelante se ven reflejadas en la historia, y resulta que Porcia decide acudir a esa reunión, a esa especie de tribunal donde estaban sentenciando a Antonio, ¿sí?, al mercader, disfrazada de hombre. Se disfrazó de hombre, se disfrazó de jurisconsulto, de doctor en derecho, en leyes de derecho, y llega hasta como tal donde está él. En ese entonces, en aquel momento, perdón, le pregunta al judío que si no tiene intención de recibir el dinero, y la trama se desarrolla y como tal en que el judío no tiene ningún interés en recibir. Por más que le ofrecen 3.000 ducados, que era el precio inicialmente acordado, se lo extendieron a 6.000, se lo triplicaron a 9.000. No, él tenía ese resentimiento, entre otras cosas motivado muy en gran manera de que el judío perdió a su hija la misma noche en que Basanio partió, por lo que él le atribuye, digamos, ese hecho de haber perdido a su hija, quien se jugó con Lorenzo. Lorenzo es un amigo en común que hay entre Antonio y Basanio. Entonces existe ese rencor, esa rencilla, y el único a quien puede reclamarle eso, o contra quien se puede vengar, porque eso es lo que tiene el sentimiento de venganza, es contra el mercader. Entonces, como tal, se rehúsa a rechazarlo, a rechazar el dinero que le ofrecen en ese momento. Adicional, le pregunta Porcia que si había pensado en traer a un médico para curarle las heridas y evitar que muriera desangrado Antonio. El judío pregunta que si eso está estipulado en el contrato, en el pagaré. No es así.
entonces por lo tanto no está obligado. En ese momento Porcia le menciona que sí, perdón, Porcia le dice que solamente tiene derecho a llevarse una libre y solamente una libre de carne sin una sola gota de sangre. Frente a esa situación y ver que es imposible realizarlo, el judío dice, listo, entonces me voy con el dinero y lo recibo. A lo que Porcia, disfrazada desde luego de jurisconsulto, le menciona que no, que ya no es posible, o que toma eso o no lo toma. Entonces le dice, no, entonces no tomo nada y me voy, dice el judío, en otros términos, desde luego. Porcia le dice, no, usted vino aquí a recibir justicia y le vamos a aplicar la ley de manera consecuente. Y resulta que lo que pasa es que en aquel entonces en las normas, en las leyes de Venecia, se tenía estipulado que todo aquel extranjero que por cualquier medio intentara atentar contra la vida de un ciudadano, sería condenado primero a que la mitad de su patrimonio le sería dado a la persona contra quien se hizo el agravio, es decir, contra el mercader, y la otra mitad de su patrimonio le sería dada a quien, al dus. El dus es el rey principal en Venecia, y que su vida, la vida del judío, dependería directamente de la decisión del dus. Y bueno, básicamente la trama lo que nos indica es que si bien es cierto existe una ley positiva y la ley es la ley y la debemos aplicar, también es muy cierto que siempre tenemos que buscar que la ley siempre sea justa, adecuada y correcta. En aquel entonces estamos hablando de, como tal, este es un estado social, ¿sí? Un estado donde impera la ley por la ley y punto, como en muchos. Pero en nuestra legislación actual, ubicándonos al caso concreto en Colombia, estamos en un estado social de derecho, que si bien existe la ley, aquí hay que cumplirla, respetarla, también existen unos postulados que son superiores y son los derechos humanos, los derechos fundamentales que están consagrados en tratados internacionales y en nuestra constitución política, y que ellos priman por encima de cualquier otra norma o disposición, sea esta disposición privada como un contrato. Es decir, se supone que un contrato es norma entre las partes, pero dicho contrato no puede estar o no puede ir en contra de postulados de derechos humanos. Esto es para resaltar del mercader de Venecia. Ahora, para concluir como tal, ubiquémonos en los hechos jurídicamente relevantes del capítulo primero del libro de estándares jurisprudenciales sobre conceptos acusatorios. De manera muy sucinta, la lectura nos trata de definir qué es un hecho jurídicamente relevante, porque existen ciertas imprecisiones por parte del ente acusador, que en nuestro caso en Colombia es la Fiscalía General de la Nación, y es que muchas veces los fiscales no saben definir, no saben delimitar de manera adecuada y precisa el hecho jurídicamente relevante. A veces se limitan o a veces utilizan hechos indicadores como si fueran hechos jurídicamente relevantes y no es así. O tratan de encasillar la conducta abstracta al hecho de que se menciona, ¿sí? Y no. De manera resumida, el hecho jurídicamente relevante son aquellas condiciones o circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos, valga la redundancia. Me explico. Cuando hablamos de tiempo, nos referimos al día, a la hora, al minuto, tratar de precisar lo más posible. Que hay que ser realmente muy fiel a las palabras y tratar de ser fiel a las palabras. Entonces, mencionar que en el día tal, a la hora tal, en el minuto tal, ocurrió tal cosa. En las circunstancias del lugar, en dónde, en circunstancia de espacio, en dónde se dieron las cosas, no, en la ciudad de Florencia, en la calle tal, con dirección tal, frente a tal sitio, en ese punto concreto, en la circunstancia del lugar. Y las circunstancias de modo fue cómo se desenvolvieron, cómo se desarrollaron los hechos
que revisten las características de un delito, porque sobre eso es que reviste las circunstancias de tiempo, modo y lugar, o los hechos jurídicamente relevantes. Esto para manera sintetizada y no prolongarme más en la explicación. Entonces con esto concluyo. Feliz noche.